Gloria a Jesucristo. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 1, 9 a 18. Dice, pero hemos tenido en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no estuviésemos confiados en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más ante vosotros, porque no os escribimos otras cosas sino las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también nos habéis entendido en parte, que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra en el día del Señor Jesús. Y con esta confianza me proponía ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y visitaréos de paso para Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros hacia Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizá la ligereza, o lo que me propongo hacerlo, propongo según la carne, para que haya en mí sí o no, sí y no. Pero Dios es testigo fiel de que nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 9. Una vez más, dice así, pero hemos tenido en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no estuviésemos confiados en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó los muertos. Aleluya. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo. Aleluya. Escribiendo a los corintios. ¿Cómo? Los apóstoles, o aún los ministros que trabajaban con él, estaban muy cerca a la muerte, o también nosotros sabemos que Pablo sufrió la muerte, pero Dios lo resucitó. Y tenían esas experiencias de la amenaza de muerte muchas veces. ¿Y por qué había amenazas afuera, allí en el mundo? Es porque estaba entrando en un lugar que no, digamos, no podría ser, que no entró la palabra de Dios como antes. Y en eso uno podría sentir como que ya no quiere seguir a predicando el evangelio. Pero él seguía. Aunque había esa amenaza, él también seguía con esa amenaza de la muerte. Y entonces nosotros sabemos que aún él tenía una amenaza para regresar a Jerusalén. Pero él seguía con ese deseo de regresar a Jerusalén. Y entonces
nosotros sabemos que cuando él regresó a Jerusalén, sí, lo agarraron y querían matarlo una vez más. Pero allí en Jerusalén, él fue librado, pero tenía que seguir en esa cautividad y posiblemente hasta Roma. Pero él quería seguir con cualquier amenaza que recibiera para dar su testimonio y el evangelio. Entonces, yo quisiera saber por qué él no seguía en otra parte y seguía predicando el evangelio. Nosotros no tenemos esa historia porque él quería regresar a Jerusalén. Posiblemente si él hubiera escuchado, entonces podría ser que habrá, hubiera hablado otras iglesias. Pero a veces nosotros estamos un poco, digamos, queremos hacer lo que queremos hacer. Y entonces él fue, ellos se cautivaban allí en Jerusalén y después él se fue a otro lugar, pero como prisionero. Aleluya. Pero él es un ejemplo que aunque tenía él esa amenaza, todavía seguía predicando el evangelio. Su confianza estaba en Jesucristo. Él tenía confianza en Dios, que Dios lo librara hasta que él murió, que no tendría la sentencia eterna de la muerte, sino que solamente morirá en este mundo, pero este no significa que en la segunda vida, él tendrá la sentencia de vida eterna. Amén. En Jesucristo. Aleluya. Y había muchos que tenían esa amenaza de la sentencia de la muerte. Juan el Bautista, Jesucristo, los demás discípulos de Jesucristo, aún apóstol Juan tenía esa sentencia de muerte, pero Dios lo libró. Entonces él era el único que no murió por medio de ese tipo de muerte, sino que él murió por su edad. Aleluya. Entonces, vamos a leer versículo 10. Aleluya. Y versículo 10 nos dice así: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Amén. Entonces aquí está hablando del salmista, que yo creo que era David, que él escapó de esa sentencia de la muerte. Y él dice que era Dios que lo libró, Dios mismo. Y él nos libra de la muerte.
Si uno tiene confianza en Dios por esa libertad o esa mm, ah, libertad de la muerte y escucha la voz de Dios, nosotros sabemos que nos libra de la sentencia de la muerte eterna. Amén. Entonces el salmista reconoció que había libertad, aleluya, de esa sentencia, pero él estaba hablando de una sentencia de la muerte que había una amenaza de ella. Pero Dios lo libró y no solamente él, sino que los que estaban con él. Aleluya. Nosotros sabemos que Dios está alrededor de nosotros. Entonces, Él, si es su voluntad, Él va a liberar a nosotros de la sentencia de muerte en esta vida, pero sabemos que Él nos va a dar la vida eterna. Aleluya. Entonces, si alguien necesita esa libertad, nosotros podemos, aleluya, podemos confiar en Jesucristo, porque Él ciertamente es, Él ciertamente nos libra, aleluya, de la sentencia de la muerte. Aleluya. De hecho, el salmista confía en Dios que Él va a ser el que libra, el que podría librar en cualquier situación. Claro, para los discípulos del Señor Jesucristo, ellos enfrentaron la muerte física y pero también ellos recibieron la sentencia de vida eterna. La muerte física es algo trágico, es algo terrible, pero la vida eterna es más mejor. Aleluya. Entonces vamos a seguir a Jesucristo en haciendo la verdad. Aleluya. Y tenemos esa esperanza en Él. Aleluya. En el presente y en el futuro. Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, porque Él nos libra, aleluya, Él de la muerte eterna y también nos consuela por medio de cualquier aflicción y cualquier sufrimiento. Él está, de verdad, con nosotros. Aleluya, gloria a Jesucristo. Y vamos a leer el siguiente versículo, lo cual es versículo 11, que dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Aleluya. Los corintios habían orado por el apóstol Pablo, sin duda. Y el apóstol Pablo reconozca que ellos estaban orando por él. Y habían algunos que nos ayudaban en ese favor de orar. Aleluya. Por el ministerio de ellos. Aleluya. Para ayudar al ministerio, una forma de ayudarlos es orar
para ellos. Vamos a leer 1 de Corintios capítulo 12. Aleluya. 1 de Corintios capítulo 12. Aleluya. Vamos a leer aquí. Gloria a Jesucristo. Es importante leer la palabra y leerlo para estudiarlo. 1 de Corintios capítulo 12 y vamos a leer versículos 27 a 31. 27 a 31 dice: Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno por su parte. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, después profetas, los terceros maestros, luego poderes milagrosos, después dones de sanidades, ayudas, dotes de gobierno, diversos géneros de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso hacen todos milagros? ¿Acaso tienen dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Desead pues celosamente los dones mejores, y yo os voy a mostrar todavía un camino por excelencia. Aleluya. Entonces, aquí, gloria a Jesucristo, en versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, después los profetas, los terceros maestros, luego poderes milagrosos, después dones de sanidades, ayudas. Esa palabra ayudas. Vamos a decir que eso es don de ayuda. Aleluya. Y eso es lo que vamos a hablar aquí. Aquí el apóstol Pablo había mencionado ese ayudas. Podemos decir don de ayudas. Y en la segunda carta a los Corintios, él mencionó en orar por él y por los demás que estaban con él ministrando. Entonces él había mencionado nosotros, lo cual él estaba refiriendo a la gente que estaban con él trabajando en el ministerio. Podría ser los que estaban ministrando en el ministerio en cualquier lugar también, pero él estaba diciendo nosotros como que los que estaban trabajando con él para hacer lo que necesitaba la gente recibir por parte de Dios, el evangelio y la palabra de Dios. Entonces era una beneficio para la iglesia como entero y la iglesia de Corinto. Entonces ellos, la iglesia de Corinto, estaban ayudando su ministerio por medio de la oración. Y eso es, podemos decir, un don de ayuda, porque él estaba escribiendo en esta primera carta a ellos que habían ayudas, dones de ayuda, podemos decir, lo cual en la segunda carta, él mencionó la oración que ellos habían hecho y él los da gracia por eso y reconozca que ellos estaban haciendo eso. Aleluya. Entonces, cuando los santos empiezan
a orar para los ministros, aleluya, los que predican la verdad, el evangelio de la verdad es para salvación, y la oración de los santos es una don de ayuda. Aleluya. Entonces es necesario, porque estamos eh, viendo solamente lo que vemos en el mundo, pero en el ah, hay, hay, hay ángeles que están batallando en lo espiritual. Y es una cosa poderosa para orar, porque nosotros sabemos que ayuda en lo espiritual. Y nosotros podemos ver o recordar que Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia oró toda la noche por él y para que lo libra. Y entonces lo librara. Para que entonces el ángel fue uh, enviado y lo levantó de su sueño. Estaba durmiendo, lo levantó y lo libró de esa cárcel. Hay una forma para la libertad. Es para que la gente de la iglesia empieza a orar. Ese es don, podemos decir, don de ayuda. Y ayuda el ministerio. Y hace un gran poder y trabajo de Dios, para que también los milagros pueden suceder. Pablo en su palabra mencionó que, aleluya, este don, aleluya, que ellos usaban, oración, era por parte de muchas personas. En otras palabras, ese don que el apóstol Pablo estaba refiriendo era el don de ayudas que mencionó en 1 Corintios, y todo el cuerpo de la iglesia en Corintio, digamos, y también todas las iglesias que pueden orar para el ministerio y para la gente, es don de ayudas. Aleluya, por haciendo una oración para ellos. Entonces él mencionó que él enfrentó, eso es, eh, apóstol Pablo enfrentó la muerte, pero él los dio gracias a ellos y para gracias a Dios primeramente, para las oraciones que ellos habían hecho. Aleluya, para que él sea librado de la muerte. Aleluya. Orando para el ministerio es un don de ayudas. Aleluya. Aleluya. Orando para alguien es don de ayudas. Gloria a Jesucristo. Uno puede decir que dar dinero es una ayuda, y eso es más físicamente, digamos. Pero el apóstol Pablo estaba diciendo que puede ser una ayuda espiritual, donde ayudas en ayudando a batallar con las fuerzas del enemigo por medio de la oración. Eso es don de ayudas. Amén. Entonces, digamos que Pablo era una persona muy, daba muchas gracias. Él decía gracias por la gente que estaba orando por él.
Y él lo mencionó en su carta. Y dio gracia a los corintios que estaban orando por ellos. Aleluya. Especialmente cuando enfrentaban ellos a la muerte. Entonces, eso también puede llegar a un punto de, mm, de que Dios hace milagros en medio de esa situación. Entonces vamos a leer, aleluya, versículo 12. Aquí dice, aleluya, aleluya, gloria a Jesucristo. Segundo de Corintios, aleluya. Segundo de Corintios. Y vamos a leer versículo 12. Dice, aleluya. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más ante nosotros. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, él mencionó algo importante a los corintios, que ellos estaban gozándose. Podemos decir que gozar el apóstol Pablo por las oraciones que los corintios habían hecho, pero también gozar del testimonio de su conciencia en hacer la voluntad de Dios por medio de predicar el Evangelio, la verdad, la salvación del Nuevo Testamento y ese mensaje para que otros podrían responder a ella y ser salvos por el poder de ese mensaje, porque hay en ese mensaje de la buena doctrina, de la evangelio correcta, hay poder en ella para librar uno de la esclavitud espiritual. Entonces ellos también estaban muy interesados y sinceros de hacer la obra de Dios que ellos estaban haciendo. El comportamiento hacia el mensaje del evangelio estaba haciendo ellos en sinceridad. Eso era en la sinceridad que Dios había dado a ellos. Entonces, aleluya, ser sincero en predicando la verdad, la palabra de Dios, el evangelio correcto, eso sí es necesario, especialmente para el apóstol Pablo, que él fue enviado por medio de Jesucristo. Entonces su testimonio de su conciencia era algo que podrían dar gracia a Dios. Y entonces él mencionó que su conciencia estaba limpiado o librado. Aleluya. Porque él estaba haciendo la voluntad de Dios en predicar el Evangelio. Entonces Pablo declaró en su escrito, en su carta, que presentó hacia el mundo por presentar el Evangelio, que él lo hacía, que ellos podrían entenderlo. Entonces, él no usó la filosofía de este mundo, sino que la sabiduría de Dios y presentando el Evangelio en una forma que ellos podrían
entender. Aleluya. Verdadera y correcta, y para que la gente podría entenderlo. Él estaba muy genuino. Él estaba presentándolo en la verdad. Aleluya. Entonces no estaba presentándolo en hipocresía, pero estaba haciéndolo en la verdad. Una sabiduría que viene de Dios es lo mejor, pero del ser humano, la filosofía, eso no es para salvación una alma, pero en lugar de ello está hecho por medio de la gracia de Dios. Entonces él tenía sinceridad y simplicidad de hacerlo para que ellos podrían entenderlo, no en lo sensual, sino que una forma positiva y con sabiduría que viene de Dios, no del mundo. Aleluya. Entonces tenía una cualidad espiritual, lo cual uno podría encontrar en la oración, dedicación, la fidelidad hacia la palabra y la voluntad de Dios. Entonces, en este mundo, él estaba presentándose al mundo para presentar el evangelio correcto. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Entonces nosotros podemos decir que a veces leemos la Biblia y a veces es un poco difícil para entenderlo. Pero había una persona que estaba escrito en la Biblia, Filipe, que llegaba a un punto a preguntar a esa persona de Etiopía, que él estaba regresando a su tierra y regresando a Etiopía. Y entonces Felipe le preguntó, ¿usted puede entender lo que lees de la Biblia? Claro. Pero él decía, no, yo no puedo entenderlo, él necesitaba a alguien que lo podría explicar. Y eso es que a veces nosotros necesitamos a alguien que puede explicar la buena doctrina, porque hay muchos que están afuera de las doctrinas, aquí y allá, pero necesitamos la verdad. Aleluya. Y vamos a leer el versículo 13. Dice, porque no os escribimos otras cosas sino las que leéis o también entendáis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Él estaba esperando que lo entenderáis. Aleluya. Entonces, en esta parte es algo que los corintios estaban estaban de acuerdo y reconocían. Parece que ellos habían leído estas cosas anteriormente. Aleluya. Y Pablo mencionó que ellos, los corintios, estaban de acuerdo. Aleluya. Pablo menciona que debían de seguir en ese crecimiento y de ese que sigue en que ellos estaban de acuerdo con esas cosas hasta el fin. Aleluya.
Ser fiel a esas cosas. Aleluya. Y obedecer por medio de su vida cristiana hasta que ellos llegan a la segunda vida. Eso es en la eternidad. Aleluya. Entonces nosotros podemos decir que su galardón puede ser grande. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Y entonces, aleluya. En versículo 14 nos dice así: como también nos habéis entendido en parte que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra en el día del Señor Jesucristo, del Señor Jesús. Aleluya. Entonces, él estaba dando gracia, gratitud, reconociéndolos a ellos. Y también tenían los derechos como apóstoles o ministros de la buena doctrina de la verdad. Entonces había gozo en ellos como ministros, apóstoles, pero también a esa parte de los corintios. Aleluya. Es importante a reconocer, aleluya, los apóstoles, ministros que son enviados por Dios por ese propósito de la verdad y el propósito de Dios para predicar el mensaje del evangelio correcta. Aleluya. Que puede llegar frente de Jesucristo en ese día. Gloria a Jesucristo. Es reconocerlos en aquel día entonces que ellos siguen en lo que habían recibido la verdad y tendrá ellos gozo en aquel día también. Aleluya. Y vamos a leer Juan capítulo 13 y versículo 20. Juan capítulo 13 y versículo 20 dice así. Aleluya. De cierto os digo, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es importante recibir el que Dios envía. Aleluya. Entonces, vamos a dar gracias a Dios por esto y gracias a ustedes. Aleluya. Que Dios les bendiga en este día.